Buenas tardes, soy Luis Eduardo Valdés Pardo, estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. Vivo en Quito y curso el tercer semestre de Administración de Empresas. El tema a tratar trata sobre contabilidad de costos, la misma materia que es impartida por el ingeniero magíster John Rosado. A continuación voy a realizar un pequeño resumen de lo visto el semestre pasado. La contabilidad administrativa, también llamada contabilidad gerencial o contabilidad de gestión, es la rama de la contabilidad que genera información para los directivos de una organización o empresa. Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información que les ayude a cumplir los objetivos de una empresa. Se la representa en la estructura del documento Estados de Resultados. La estructura posee determinantes como ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas, costos fijos, utilidad neta. Estas variables se las puede calcular a partir de las ecuaciones y conceptos que se utilizan en el análisis del tema punto de equilibrio. El punto de equilibrio, que es un indicador a partir de que indica en las empresas la generación de utilidades o rentabilidad, es decir, es el punto de equilibrio en donde los costos fijos son cero y empieza a generar utilidad con productos que se elaboran a partir de ese momento. El punto de equilibrio está relacionado o es igual a los costos fijos sobre el margen de contribución. Los costos fijos también tienen una relación que significa el producto de punto de equilibrio por el margen de contribución, a la vez que el margen de contribución es igual al precio de venta más el costo variable unitario. Y tenemos el margen de seguridad, que es igual al margen de venta proyectada menos el punto de equilibrio. Conceptos y relaciones importantes para estructurar el estado de resultados, que se acostumbra a presentar con el balance en las cuentas anuales. Además, estos informes se realizan anualmente y su responsabilidad cae sobre el representante legal y el administrador. En la estructura del balance general se demuestra la ecuación contable en la que se enuncia o se manifiesta que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. En el semestre pasado, de igual manera, estudiamos el punto que se refiere a estados de flujo. Un estado de flujo es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos del efectivo en un periodo determinado. El estado de flujos evalúa la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo. También evalúa las necesidades de liquidez que ayudan en la toma de decisiones. Tiene su clasificación, las cuales son estado de flujos de operación, de inversión y de financiamiento. Como ejemplo de estados de flujo de operación, podemos comentar que son las cuentas por cobrar generadas por ventas, pago a proveedores, inventarios y materias, pago de impuestos por operaciones. Lo que tiene que ver con estados de flujo de inversión se refiere a la adquisición, construcción y venta de inmuebles, bienes, maquinarias, acciones, otorgamiento de préstamos que realiza la empresa. En estados financieros se refiere al incremento de capital o créditos recibidos por los entes financieros como los bancos. A la vez que analizamos o revisamos lo que significa el análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal tiene tres aspectos, la cual se destaca el cálculo del valor absoluto, el cálculo de la variación relativa y el número índice. Estos cálculos vienen representados tanto en porcentajes como en números decimales
los cuales sirven para que tanto los capitalistas o inversionistas tengan un punto de referencia y sepan qué hacer con estos resultados. Es decir, si van a invertir o van a poner capital, etc. Lo que tiene que ver en el análisis vertical se refiere a la distribución proporcional dada en porcentaje sobre el total de los activos, pasivos y patrimonio. Es decir, qué porcentaje ocupan en tales cuentas estudiadas o enunciadas en este momento. También hablamos sobre el ciclo de efectivo, que es el periodo de tiempo requerido para adquirir inventario, venderlo y cobrarlo, en donde el ciclo de efectivo es igual al ciclo operativo menos el ciclo de pago. A la vez que siguiendo con el avance de la materia de administración de empresas, topamos a lo que se refiere a razones financieras. Estudiamos las medidas que estudian las medidas de solvencia a corto plazo o liquidez. Estas tienen su clasificación o en este punto se refiere a lo que es una razón circulante, una razón ácida y una razón efectiva. Para lo cual la razón circulante tenemos que es igual a los activos circulantes divididos para los pasivos circulantes. La razón ácida, que es muy importante a la hora de saber un verdadero inventario o cómo se encuentra la empresa, tenemos que es igual al activo circulante menos los inventarios sobre los pasivos. Esto es importante destacar ya que existen inventarios que se encuentran estocados o que perdió su rotación, sus ventas ya no son las mismas que en periodos anteriores. Entonces es muy importante el cálculo de la razón ácida para la estructura de nuestro estado de resultados. La razón efectiva, que es igual al efectivo sobre los pasivos circulantes. Esto es lo que está inmerso a lo que tiene que ver con las razones financieras que estudiamos, porque son algunas clasificaciones que se refieren a las razones financieras. También tenemos que el cálculo de rotación de inventarios en veces se estudió en vista de que más adelante nos ayuda para estudiar ciertos gráficos y poderlos analizar. Entonces es muy importante y nos fue importante y de utilidad para saber con cómo se relaciona la rotación de inventarios, en este caso que es igual al costo de ventas sobre inventarios. A la vez que tenemos la rotación de inventarios en días, que es igual al periodo dividido para esta rotación de inventarios en veces. Luego tenemos la demanda anual, representada por la D mayúscula, que es igual al costo de ventas. También tenemos la demanda diaria, que es igual a la demanda anual dividida para el periodo que funciona o trabaja o labora tal o cual empresa. Con esto tenemos el stock mínimo de seguridad, que es muy importante, ya que es el tiempo en que los inventarios permanecen en bodega o almacenados como stock, sea para la venta o cualquier emergencia que surja en una empresa. Y esto es igual a una S, que es igual a ese número de días representado por L, por la D minúscula, que significa la demanda diaria. El estudio de la interpretación gráfica de estas relaciones es muy importante, ya que con ese gráfico podremos analizar la situación de nuestras producciones, el tiempo que tenemos que tener en stock, los inventarios, para luego ser procesados y vendidos. Esto es un pequeño resumen de lo que significa administración de empresas, que tiene su representación en la estructura de resultados, que es presentada lógicamente, son cuentas anuales que se representan con su balance general, que en conclusión es la demostración en la cual se cumple la ecuación contable que trata sobre los activos, que es igual a pasivos, a los pasivos más el pasivo. Bien, un pequeño comentario sobre la nueva materia que vamos a recibir, que es parte de la contabilidad también, que se llama contabilidad de costos. La contabilidad de costos, como estudiante tiene una expectativa en el presente semestre, es tener claro qué es la contabilidad de costos,
cómo se hace contabilidad de costos y en dónde se aplica. Partiendo desde su concepto, que consiste en medir el esfuerzo económico en lo que tiene que ver a montos, conceptos y sectores para saber a dónde se va el dinero. Es decir, saber cuánto cuesta producir y vender una unidad de producto o el costo de un proceso, de una etapa productiva o su maquinaria. También es importante tener en cuenta conceptos como eficiencia para obtener más productividad a cada uno de los recursos consumidos, lógicamente. Clave e importante para el hombre de negocios contemporáneo: el conocimiento de los elementos constitutivos del costo, su clasificación y el sistema de costo que se utiliza para determinar el costo unitario de comercialización y producción según su tipo de proceso, tanto productivo o por determinación. Nos permite como estudiantes esclarecer y dominar la asignatura y los problemas en adelante, tomando en cuenta cómo operan nuestras empresas en las que ya estamos laborando o en nuestros propios negocios. Es importante tener recursos de eficiencia, de productividad que se relacionan entre sí, ya que de esto depende o es clave importante para que nuestra empresa siga produciendo y no tenga a la larga sufrir crisis, en este caso pérdidas. Si se dominan los costos de producción o se sabe en dónde se envían el esfuerzo económico que se realiza, cada vez será una empresa más eficiente y tendrá claro cómo es el manejo, cuánto costó y a cómo debemos de vender, que son factores pues, de comercio para sacar los precios de venta. Es todo lo que puedo decir y muchas gracias y espero tener éxito en este año que viene. Muchas gracias.